Un ejército maléfico guiado por un demonio de nombre Belial emprende una guerra contra la humanidad. Este ejército combatirá en varias batallas, que culminarán en una guerra mundial. ¿Intervendrá Dios o se sumirá la especie humana en la noche eterna? ¿Cómo empezará el final? ...1947, desierto de Judea. En una escarpadura que se alza cerca del Mar Muerto, un pastor nómada descubre una caverna donde haya un manuscrito. Contiene crípticas referencias como Ejército de Belial o Rey de Kitim. Será una alusión a las dos fuerzas, la luz y la oscuridad, que se enfrentarán en una cruenta batalla, desencadenando la Tercera Guerra Mundial y posiblemente el fin de la humanidad. Entre los muchos textos del Mar Muerto se encuentra el llamado manuscrito de la guerra, que profetiza el juicio final. Pero ¿a quién está dirigido este mensaje? El manuscrito de hace unos 2000 años fue abandonado durante un conflicto que hizo tambalearse al judaísmo y arruinó el reconstruido templo de Salomón. El manuscrito de la guerra es la única versión de primera mano legada por un grupo de judíos místicos que decía saber cómo sería la última gran guerra. Su propósito con este relato era dar a conocer un acontecimiento profético, algo que ocurriría en el futuro. Por eso hay quien lee el manuscrito de la guerra y piensa, puede que esto nos enseñe algo. Si somos capaces de relacionar las diferentes etapas de la batalla con acontecimientos contemporáneos, tal vez podamos encontrar la clave para desvelar estos misterios. ¿Seremos los humanos de la actualidad los destinatarios de la advertencia contenida en el manuscrito de la guerra? ¿Veremos el fin del mundo como lo describe con escalofriantes detalles este documento de hace 2000 años? Quizá la profecía del manuscrito coincida con textos del Antiguo o del Nuevo Testamento, o se asemeje a las profecías apocalípticas de otras culturas. Si los acontecimientos de la actualidad recuerdan a los mencionados en aquellos antiguos textos, tal vez podamos deducir que nuestro destino estaba escrito. Quizá estemos ante un nuevo ejemplo del efecto Nostradamus. Para investigar la posible relación del manuscrito de la guerra con los acontecimientos de la actualidad, hay que remontarse a los orígenes de los textos del Mar Muerto y preguntarse por su hallazgo en el desierto de Judea. Estos manuscritos son un conjunto de documentos encontrados en 1947 cerca del Mar Muerto. De ahí su nombre. Los halló en una cueva un joven pastor beduino. Eso es lo que dice la historia. Los rollos componen una colección de textos manuscritos que tardaron unos 200 años en ser redactados. Contienen fragmentos de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Los arqueólogos descubrieron otras 10 cuevas cercanas que guardaban casi 900 documentos escritos en pieles de animales y papiros, todos ellos sellados en vasijas. La importancia de estos textos radica en que suponen una aproximación a las fuentes originales de la Biblia hebrea. Cuando estudiamos, por ejemplo, los orígenes del cristianismo, tratamos con traducciones de los evangelios, con textos manipulados. No contamos con una versión noble de la historia, sino con una interpretación. Los manuscritos del Mar Muerto proceden directamente de la fuente creadora, de quienes los escribieron, y por eso nos ofrecen un vínculo directo con sus creencias y, en cierto modo, con su historia. Escritos quizá entre el año 170 a.C. y el 68 después de Cristo, se cree que los rollos son el legado de una secta judía asentada cerca de Qumran, una meseta del desierto de Judea a orillas del Mar Muerto, 20 kilómetros al este de Jerusalén. Es la secta de los esenios. Eso significa que vivieron en la época en que se estaban formando tanto el judaísmo rabínico como la comunidad que rodeaba a Jesús, la cual acabó fundando la Iglesia Católica. En este aspecto es un hallazgo extraordinario.
Tenemos textos manuscritos auténticos de una comunidad que vivió en aquel tiempo. Por tanto, según algunos expertos, la autoría de los textos corresponde a los esenios, pero ¿quiénes eran? Se trataba de un grupo judío separatista que evitaba mezclarse con el resto de la sociedad para mantener su pureza religiosa. Hacían esto porque despreciaban la moralidad que imperaba en su época. Creían que la humanidad se había apartado de los preceptos de Dios. Los esenios creían que el pueblo judío había despreciado a Dios, pues no vivía de acuerdo con las Escrituras y era demasiado secular y humanista, y por eso Dios había permitido que invasores como los romanos conquistasen su patria. Los esenios estaban dirigidos por un líder, al que llamaban maestro de rectitud. Se supone que era el guía espiritual del grupo. Era un líder carismático al que Dios había otorgado la capacidad de interpretar correctamente las Escrituras, y los fieles aceptaban sus interpretaciones. Algunos historiadores creen que este maestro de rectitud era miembro de los saduceos, una estirpe sacerdotal que fue derrocada en tiempos de los romanos. Se especula con que los esenios quizá consideraran a los saduceos como los verdaderos sacerdotes del Sagrado Templo de Jerusalén. Aunque parece que los esenios llevaban una vida tranquila, hay quienes les atribuyen un culto por lo apocalíptico. Generalmente se cree que los esenios eran amantes de la paz, reservados, apolíticos y dados a la meditación, pero no eran así quienes escribieron los rollos del Mar Muerto. Hay que definirlos por lo que dicen los manuscritos, y los manuscritos no son pacíficos, no son textos de meditación, son apocalípticos, militantes y agresivos. Los intérpretes de los textos sugieren que la creencia en un apocalipsis venidero inspiró a los esenios en la redacción del manuscrito de la guerra, que podría considerarse una especie de manual bélico. Pero ¿podría también interpretarse como una profecía del Armagedón? La clave puede ocultarse en el propio texto, que habla de un violento enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas. El documento comienza con estas palabras. El primer ataque de los hijos de la luz será dirigido contra las fuerzas de los hijos de las tinieblas. Parece ser que los esenios se referían a sí mismos cuando hablaban de los hijos de la luz. Se llamaban a sí mismos la comunidad del pacto renovado. Los hijos de la luz serían todos aquellos que respetasen y aplicasen la sabiduría de las Escrituras. También hay quienes encuentran paralelismos entre los esenios y ciertos devotos de la fe judía de nuestros días. Tradicionalmente los judíos se han considerado a sí mismos colectivamente como el pueblo que representa la luz espiritual. Pero el manuscrito también habla de un bando siniestro, los hijos de las tinieblas, que combatirán contra los hijos de la luz. ¿Serán las fuerzas del mal que han vuelto la espalda a Dios? Refiriéndose a los hijos de las tinieblas, el texto dice: apoyándoles están aquellos que han violado el pacto. Entre los hijos de las tinieblas, según dice el manuscrito de la guerra, también están los violadores del pacto. Y esta terminología nos revela un aspecto muy interesante de esta visión apocalíptica de la que hablamos, y es que si hay enemigos exteriores, también los hay interiores. Para entender quiénes serían los hijos de las tinieblas, pensemos que para los esenios, los violadores del pacto eran las gentes que se habían apartado de Dios, aunque se autoproclamaran religiosas. Los esenios identificaban a los hijos de las tinieblas con el pueblo judío, que había rechazado la estricta práctica judaica conocida como ley levítica, y con aquellos que carecían de normas morales. Según el autor del manuscrito de la guerra, los hijos de las tinieblas son traidores a su fe. Fijándonos en el manuscrito de la guerra, ¿podremos identificar a los hijos de las tinieblas y a los hijos de la luz en el mundo contemporáneo? La historia podría aportar una pista. En el año 37 a.C., tras cientos de años de dominación persa y griega, Jerusalén se vio de nuevo ocupada, esta vez por los romanos.
Hay un nuevo enemigo contra el que reaccionar, Roma, que coloca en el trono de Judea a hombres como Herodes el Grande, que no es judío, y por ello ofende el sentimiento judío, y también a aquellos que se adhieren al manuscrito de la guerra. Las personas que escribieron estos textos odiaban a los romanos, odiaban ser dominados por una fuerza invasora. Los romanos eran para ellos mandatarios paganos que incluso exigían sacrificios en honor del emperador en el templo judío. También exigían el pago de tributo a Roma. Tenían además otras muchas prácticas que los judíos, fieles a su ley, consideraban sucias e inmorales. En el año 66 después de Cristo, grupos militantes judíos se alzaron contra los romanos, pero fueron sometidos. 4 años más tarde, su recinto sagrado, el reconstruido templo de Salomón, fue derribado. Según algunos historiadores, los romanos, en plena destrucción de Jerusalén, penetraron en la región del Mar Muerto. Los romanos acabaron conquistando la región donde se toparon con algunos grupos beligerantes o militaristas. Entre ellos se encontraba aquel al que se le atribuyen los famosos manuscritos del Mar Muerto. Antes de encontrarse con su destino final, los esenios dejaron una tétrica profecía sobre la aniquilación de la humanidad. Hay quienes se han dedicado a buscar semejanzas entre la violencia sufrida por los esenios y las calamidades de nuestro tiempo, y fijan la vista en Oriente Próximo. ¿Será esta la zona cero del Apocalipsis? Los manuscritos del Mar Muerto constituyen uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. En uno de esos antiguos textos se profetiza una última batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es el manuscrito de la guerra. ¿Podría tratarse de un augurio de la Tercera Guerra Mundial? Lo que recoge el manuscrito es la realidad que ellos esperaban. Si creemos en el texto, dada su relación con el Antiguo Testamento, entonces quizá también debamos creer que se cumplirá. Según ciertos expertos, estos rollos, 900 en total, describen la época de violencia que los esenios vivieron bajo la dominación romana. Los historiadores señalan que las legiones romanas solían actuar motivadas por su propia codicia y por la de sus gobernantes en Roma. La codicia es hoy también el motor de infinidad de actos. El poderoso desea dinero. La razón última de conseguir dinero es acceder al poder. Poder y dinero van siempre de la mano y junto a ellos los hijos de las tinieblas. Del manuscrito de la guerra se deduce que sus autores, los esenios, repudiaban a los codiciosos y como tales calificaban a los hijos de las tinieblas. Porque son una congregación de malvados. Su fuerza es como el humo que se disipa. Toda criatura codiciosa se marchitará rápidamente como una flor en tiempo de cosecha. El manuscrito de la guerra sugiere que los hijos de las tinieblas, enemigos de la gente de bien, carecen de reglas morales y se guían por la codicia. Según el texto, el líder inmoral y codicioso del ejército del mal tiene un nombre: Belial. Maldito sea Belial por sus pérfidas intenciones, y maldito por su censurable imperio. Y maldito el espíritu de sus huestes por sus malvados propósitos. El manuscrito de la guerra habla de los hijos de las tinieblas, que son aquellos que siguen a una figura celestial, cuyo nombre es Belial, otro de los nombres de Satán. Belial significa diablo. En el cristianismo, el judaísmo y el islam hay varios términos recurrentes, entre ellos Satán y Belial. Belial es una contracción de dos palabras hebreas, Beli y Yaal. Beli Yaal, que nosotros pronunciamos Belial. Beli significa desperdiciar o agotar algo, es decir, tomarlo, absorberlo, gastarlo, consumirlo. Yaal significa beneficio. ¿Es esta otra relación directa entre la vida de la antigüedad y la vida actual?
Aquellos que están implicados en la manipulación del dinero, aquellos que abusan de los demás, políticos corruptos, grandes financieros que se aprovechan de los pobres para enriquecerse, todos ellos pueden ser legítimamente clasificados como hijos de las tinieblas, pues infringen la ley de Dios, tratan de enriquecerse a costa de los demás. Los hijos de las tinieblas podrían ser entonces los grandes avaros de hoy en día, los que controlan las finanzas y han provocado la situación actual. El mal se presenta bajo muchas formas. Sabemos que la inestabilidad económica puede desencadenar brotes de violencia y estos, a su vez, desencadenar guerras. El diabólico Belial se habría encarnado en los ejecutivos de Wall Street. El colapso económico de 2008 es uno de los hechos más importantes de la última década en Estados Unidos. Las repercusiones se han dejado sentir en todo el planeta y casi han provocado una nueva Gran Depresión. Las amenazas que nos acechan no tienen que ver tan solo con la violencia. La economía también puede provocar el caos. Un enemigo del bien muy poderoso, no solo físicamente, sino también económica y políticamente, podría ceñirse al concepto de hijos de las tinieblas y representaría algo terrible no solo para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Si admitimos esta teoría, ¿deberíamos suponer en consecuencia una aniquilación de nuestro mundo debido a una catástrofe financiera? Aniquilación. Cuando escuchamos esta palabra, nos viene a la mente una gigantesca nube de humo en forma de hongo. Pero esa solo es una forma de aniquilar una nación. Golpeando su economía también la aniquilas. Para los creyentes, las penurias económicas quizás sean una señal de que el mundo navega a la deriva, y puede que adviertan semejanzas entre el manuscrito de la guerra y un texto de la Biblia, el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es como una versión cristiana de los rollos del Mar Muerto. De hecho, no se pueden concebir por separado. Hay que contemplarlos en cierta manera, como un conjunto. Cuando uno lee el Apocalipsis se encuentra con los mismos personajes, las mismas plagas y los mismos acontecimientos que en el manuscrito de la guerra. Ambos citan los mismos detalles. Hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Y en la batalla de Armagedón interviene Dios mismo. Él aplasta el mal y después surgen un nuevo cielo y una nueva tierra donde se impone el bien y el amor. Todos estos elementos coinciden en el manuscrito de la guerra y el libro del Apocalipsis. Algunos eruditos también encuentran coincidencias entre el manuscrito de la guerra y las profecías del juicio final, descritas en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Hay secciones del libro de Daniel y del libro de Zacarías que hablan de batallas. En concreto, en el libro de Daniel se dice que en los últimos días el arcángel Miguel se unirá a Israel y combatirá a sus enemigos. Esta misma idea se repite en el manuscrito de la guerra, donde se cuenta que los ángeles combatirán en una batalla celestial unidos a los hijos de la luz. Algunos dudan de la conexión entre tales textos. No hay relación directa entre el Armagedón y el manuscrito de la guerra. Simplemente ambos son fruto de una época de opresión religiosa. No obstante, si las profecías de la Biblia hebrea, del Apocalipsis y del manuscrito de la guerra coinciden y todas predicen sucesos similares, ¿es por pura coincidencia o hay algo más? Puede ser una misma advertencia. ¿Se estará forjando un terrible conflicto que resuena desde tiempos antiguos? El manuscrito de la guerra señala muchas fuerzas que definen a los hijos de las tinieblas. Y es más, para quienes creen en él, el texto también predice el lugar exacto donde podría estallar la Tercera Guerra Mundial. El manuscrito de la guerra, un relato estremecedor sobre fuerzas que se enfrentan por el control del mundo. Quizá un esbozo de Armagedón, una guerra del siglo XXI que pondrá fin a todas las guerras.
Pero ¿puede un documento de hace 2000 años, escrito por fieles de una antigua secta, predecir el fin del mundo en nuestro tiempo? ¿Se puede deducir que esta profecía se refiere a acontecimientos contemporáneos? El manuscrito de la guerra describe una batalla futura, una batalla escatológica. En otras palabras, una batalla que precede al fin de los días, la batalla final entre el bien y el mal. Sus defensores dicen que el texto del manuscrito de la guerra habla explícitamente de los lugares de procedencia del enemigo y lo consideran una advertencia. Lucharán contra Mesopotamia, lucharán contra los hijos de Asiria y Persia. Estas tierras están hoy habitadas por gentes entre las cuales muchos son hostiles a las creencias religiosas de los antiguos esenios y de sus homólogos actuales, y los conflictos religiosos siguen presentes en toda la región. Mesopotamia es un término general que se usa para referirse a la región que hoy queda al este de Jerusalén. La compondrían los países situados al este de Israel. Por supuesto, Asiria es Irak y Persia es el actual Irán. Como sabemos, esos países han estado y están implicados en acontecimientos de relevancia en la historia del mundo moderno. ¿Habitan en esa zona los hijos de las tinieblas del pasado, del presente y del futuro? ¿Qué tienen que ver las gentes que antaño poblaban esa región del mundo con las de ahora? Además de no saber con certeza a qué zonas alude la profecía, la realidad geopolítica del mundo actual es muy diferente de la de los tiempos bíblicos. Predijo la profecía del manuscrito de la guerra que el apocalipsis tendría lugar en esta misma región, una zona en la que cristianos, judíos y musulmanes han mantenido disputas durante más de 2000 años. Oriente Próximo es la cuna de la civilización y siempre ha sido el epicentro de conflictos entre diferentes culturas. Cada una de estas tres grandes religiones se autoproclama única dignataria del mensaje de Dios, y no parecen entenderse. Es más, dos de ellas están abiertamente enfrentadas en Oriente Próximo. Este conflicto entre culturas se extendió hacia Occidente el 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York fueron objeto de un ataque terrorista que utilizó aviones secuestrados como misiles. No es el único caso. En los últimos 50 o 60 años, el islamismo militante había atentado varias veces en Europa y Oriente Próximo, pero Estados Unidos nunca había sufrido un ataque de este tipo. Sin embargo, se sumó a la trágica lista el 11 de septiembre, y entonces supo que el problema también le afectaba. Ningún país había experimentado nada semejante al 11S, ni siquiera Israel, que llevaba sufriendo el terrorismo desde su nacimiento. Nunca se habían dado 3000 víctimas en un solo atentado, el cual además destruyó unos edificios simbólicos y causó cuantiosos daños. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos abrió sendos frentes en Oriente Medio y Oriente Próximo, comenzando las guerras de Afganistán e Irak, las cuales se han ido extendiendo a regiones cercanas. Hay varios conflictos desarrollándose simultáneamente en Oriente Medio y Oriente Próximo. Varios frentes abiertos en busca de poder y control sobre la zona. La antigua confrontación entre Irán e Irak ha acabado con Irán convertido en una superpotencia en la región. Eso podría provocar un desequilibrio de fuerzas en la misma y quizá desembocar en una carrera armamentística a nivel internacional. Irán, asentado sobre la antigua Persia del manuscrito de la guerra, ha sido el epicentro de numerosos conflictos en el Golfo Pérsico. Tiene un gobierno ultraconservador y activamente hostil hacia el Estado de Israel. Irán desempeña hoy un papel muy significativo en Oriente Próximo y la perspectiva de que pudiera desarrollar armas nucleares pone a otros países árabes en una situación comprometida. Quienes creen en la profecía sugieren que no es una mera coincidencia que los territorios mencionados en el manuscrito de la guerra, Asiria, Persia y más ampliamente Mesopotamia, sean hoy centro de conflictos. Los mismos devotos de la profecía que deducen tales coincidencias también ven signos evidentes de que Satán ronda por el tumultuoso Oriente Próximo.
Durante toda la historia, se ha dado el eterno enfrentamiento entre los que intentan ocupar, conquistar y controlar y los que tratan de defender su independencia. Y parece claro que ese conflicto perdura. Para otros, el conflicto religioso, en particular en Tierra Santa, es un aspecto desalentador pero típico de la condición humana. ¿Qué otros datos revela la profecía del manuscrito de la guerra? Según esta, tendrán lugar 7 grandes batallas que culminarán en el fin de los días. Entre quienes lo han analizado, algunos afirman que 6 de estas batallas ya se han producido, preparando el escenario para el último conflicto del bien contra el mal. Los manuscritos del Mar Muerto son los únicos textos conocidos de la antigua biblioteca de una apocalíptica secta judía, los esenios. Uno en particular, el manuscrito de la guerra, es considerado por los expertos como una versión de Armagedón. Algunos creen incluso que su mensaje puede relacionarse con acontecimientos actuales. Este manuscrito forma parte de una perspectiva más amplia sobre el Apocalipsis, dentro de la visión de los antiguos judíos sobre el desarrollo de la historia, y en la que se apoya el cristianismo. La clave es la cronología. Los esenios parecían convencidos de que vivirían para el Apocalipsis. Pero la creencia judía comúnmente aceptada hablaba de un periodo de 6000 años entre Adán, el primer hombre, y el advenimiento de un Mesías y el Armagedón. Por entonces, la mayoría de los judíos pensaban que discurrirían tan solo 4000 años hasta el Armagedón. ¿Manejaban los esenios una cronología diferente, elaborada tal vez por uno de sus maestros? El maestro de rectitud conocía los misterios de la palabra de los profetas. Dicho de otro modo, era capaz de interpretar las Escrituras y deducir, por tanto, cómo se cumplirían las antiguas profecías, en qué tiempo y lugar. Según el manuscrito, los esenios creían que la guerra final propiciaría el retorno de todas las tribus judías a Tierra Santa. Los hijos de Leví, los hijos de Judá y los hijos de Benjamín lucharán contra todas sus tropas cuando los exiliados de los hijos de la luz vuelvan del páramo de las naciones para acampar en el territorio de Israel. En este aspecto, el manuscrito de la guerra y los textos bíblicos más ampliamente aceptados están en sincronía. La Biblia dice muy claramente que en el fin de los días se reunirán las tribus de Israel y que sus enemigos se unirán a su vez contra ellos. En el siglo I a.C. no había 12 tribus de Israel dispersas por las tierras de Judea. Solo pervivían las 3 consideradas como los hijos de la luz, es decir, las de Leví, Judá y Benjamín. Si el manuscrito de la guerra está en lo cierto, su predicción referente al retorno del pueblo judío a Israel está en la misma línea que los textos apocalípticos de la Biblia. Los creyentes señalan 2 acontecimientos del siglo XX que verifican la profecía del retorno del pueblo judío. En 1917, Gran Bretaña tomó el control de Palestina. En la Declaración Balfour, invitó a los judíos de todo el mundo a que volviesen a Israel. Para muchos fundamentalistas cristianos, esto marcó el comienzo de los últimos días, o del juicio final, según la Biblia. Hay miembros de la sociedad israelí que conservan esa antigua visión apocalíptica y muchos fundamentalistas y miembros de la Iglesia evangélica de nuestro tiempo que conviven con nosotros, tienen una perspectiva similar y ven la fundación del Estado de Israel como un primer paso hacia el Apocalipsis. El 14 de mayo de 1948 quedó establecido el Estado de Israel, pero sus vecinos árabes no lo reconocieron. Egipto, Siria, Jordania, Líbano,
e Irak, todos al unísono, atacaron al día siguiente, empezando una sangrienta guerra que se prolongaría durante un año y sería la primera entre otras. Los árabes consideraron que la creación de un Estado judío era injusta y que este no debería existir en la región. Y emprendieron la guerra para tratar de evitarlo, para estrangularlo desde su nacimiento. Pero Israel se impuso. Según ciertas opiniones, así empezaba a cumplirse la profecía del manuscrito de la guerra, que habla de 6 batallas en las que combaten los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas antes del enfrentamiento final. Los hijos de la luz triunfan en 3 ocasiones, pero no definitivamente. Son victorias momentáneas. En otras 3 ocasiones vencen los hijos de las tinieblas, pero tampoco logran la victoria definitiva. La guerra árabe-israelí de 1948 ¿podría haber sido la primera de esas batallas? Los que creen en esta teoría indican que en el manuscrito de la guerra se predicen otras 4 guerras entre árabes e israelíes. Pero ¿y los antiguos esenios? Según parece, la antigua secta consideró su propia desaparición como la primera batalla entre la luz y las tinieblas. Está claro que quienes escribieron los rollos suponían que aquellos hechos podían cumplirse en un futuro próximo, pues eran perseguidos por los romanos. Los escépticos de la profecía sugieren que los esenios sencillamente predecían su propia caída y no la de futuras generaciones. Estos grupos apocalípticos instigaron a la rebelión contra Roma durante el siglo I después de Cristo, y efectivamente se inició una guerra terrible contra el imperio en el año 66. Los grupos apocalípticos, y entre ellos los esenios, fueron completamente aplastados. Los que no murieron huyeron a Egipto, donde fueron capturados y torturados hasta la muerte. Otros fueron llevados por los romanos a los circos de la costa de Palestina o incluso de Roma, donde murieron. Fueron completamente exterminados. Si aceptamos que 6 de las 7 batallas mencionadas en el manuscrito de la guerra quizá hayan ocurrido ya, ¿cuándo y contra quién podría tener lugar la batalla final? ¿Es el manuscrito de la guerra tan solo un manual que esboza una estrategia militar o es, como algunos sugieren, una visión profética de la Tercera Guerra Mundial? Según los que creen en ella, la profecía apocalíptica escrita por una antigua secta judía hace 2000 años coincidiría con acontecimientos actuales. El supuesto final resultaría algo muy doloroso y nadie puede estar seguro de quiénes vivirían para verlo. La experiencia sería espeluznante. Curiosamente, podemos afirmar que los motivos que llevaron a aquellos hombres a escribir el manuscrito de la guerra son muy similares a los motivos de quienes hoy piensan que la batalla de Armagedón será inminente en Oriente Próximo. Y eso debe considerarse peligroso, porque nuestro sistema de creencias afecta a nuestro comportamiento. Y si creemos que algo es verdad, que algo va a ocurrir, hay posibilidades de que hagamos que de una u otra manera ocurra. Los autores del manuscrito de la guerra, los esenios, creían que en el futuro estallaría una guerra en la que los inmorales y quienes habían dado la espalda a Dios serían guiados por el demonio Belial. Algunas interpretaciones del mismo manuscrito señalan que los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas no han dejado de combatir desde la época de Jesucristo. Pero algunos expertos se preguntan si se debe conceder relevancia al manuscrito. El propio texto es en sí mismo muy abierto. Tenemos unas personas que se consideran a sí mismas el lado correcto y que a su vez consideran a otras como enemigas de lo correcto. Lo que trato de decir es que cuando alguien interpreta el manuscrito de la guerra, relacionándolo con la actualidad, habla en función de su propia ideología, aplicada a las palabras del manuscrito.
Los que quieren atribuir literalidad al texto consideran a los actuales israelíes como los descendientes directos de los hijos de la luz y señalan pasajes como este. En nombre del Dios de Israel ha sido invocada una espada contra todas las naciones, y él la empleará con dureza por los hombres santos de su pueblo. El pueblo judío se ha considerado siempre a sí mismo como el elegido para la salvación del mundo, el encargado de librarlo del mal y devolverlo al estado espiritual anterior a su corrupción, es decir, al paraíso terrenal. Al igual que los esenios, algunos practicantes actuales de la fe judaica interpretan la Biblia hebrea y sus leyes como divinas o transmitidas por Dios, especialmente en lo referente a la profecía sobre la llegada del Mesías. Afirman que tanto esta Biblia como la profecía del manuscrito de la guerra señalan el establecimiento del Estado de Israel como un primer signo del final de los tiempos. Pero además existe otra a la que conceden relevancia. En Israel existe actualmente una pequeña comunidad que está imbuida en un cierto fervor mesiánico y quiere restablecer el tercer templo, creyendo que eso es un paso en el proceso hacia la llegada del Mesías y el fin de los tiempos. Se trata de una cuestión polémica, pues en estos momentos, en su supuesto emplazamiento, hay una mezquita musulmana, lo cual complica las cosas. Hace 2500 años el templo de Salomón se alzaba sobre el lugar más sagrado de todo el judaísmo, el monte del templo en Jerusalén. El monte del templo tiene un gran significado para el pueblo judío, porque según la tradición, allí llevó a Abraham a su hijo para sacrificarlo. Allí también construiría David el primer templo en el cual se guardaba el Arca de la Alianza, único lugar donde el Espíritu de Dios reside sobre la tierra. Así pues, no habría un lugar más sagrado para los judíos que el monte del templo. Para los musulmanes, el monte del templo también es sagrado. Conocido por ellos como el noble santuario, es el tercer lugar más venerado del Islam. Según el Corán, el profeta Mahoma viajó a Jerusalén en el siglo VII después de Cristo y ascendió al cielo desde dicho monte. En ese lugar se encuentra hoy la mezquita de Al-Aqsa, así como la cúpula de la roca terminada el año 691 después de Cristo. Sin duda convergen allí multitud de intereses religiosos. Aunque el monte del templo está en territorio de Israel, este Estado ha cedido la autoridad legal sobre el lugar a los dignatarios religiosos musulmanes. Pero la posibilidad técnicamente está ahí. Israel podría decir en algún momento, queremos construir un templo. Dicha posibilidad es la que complica las cosas, pues hay muchos grupos presionando en uno y en otro sentido. Pero eso no es todo. Algunos fundamentalistas cristianos creen que la reconstrucción del templo de Salomón adelantaría el regreso de Jesús, y también ellos presionan a favor de la construcción. Algunos miembros de la comunidad evangélica de Estados Unidos apoyan esa idea, coincidiendo en todo con el grupo judío mesiánico, excepto en lo que se refiere a la identidad del Mesías. Pero no es fácil que esto se produzca, porque en mi opinión, el significado de la palabra yihad se haría evidente si Israel intentara destruir los edificios del monte del templo. El mundo musulmán se levantaría en armas si la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa fuesen destruidas para levantar un templo judío. Sería el Armagedón. La cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa y el antiguo templo de Salomón son nombres que suscitan gran pasión entre aquellos que consideran este lugar sacrosanto. Incluso los fanáticos del manuscrito de la guerra podrían incluirse entre quienes desean construir el tercer templo, lo cual, de acuerdo con sus creencias, desencadenaría la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La gran mano de Dios vencerá a Belial y a todos los ángeles que domina. La maldad será aniquilada sin dejar rastro. No habrá supervivientes entre los hijos de las tinieblas.
Los que han estudiado el manuscrito de la guerra afirman que hay cierta lógica en la posibilidad de que esta y otras profecías apocalípticas puedan coincidir. Alegan que Oriente Próximo sigue siendo una encrucijada de civilizaciones y el campo de batalla de Armagedón. Según el manuscrito de la guerra, los cielos se abren, desciende la espada de Dios y con ella Miguel, el arcángel, para ponerse al frente de los hijos de la luz. En algún momento Dios intervendría y derrotaría al enemigo con una espada no humana. No sabemos qué quiere decir eso, todo es muy críptico. Así Dios puede intervenir como decida. ¿Qué podría ser esa espada no humana? ¿Una poderosa arma que solo Dios conoce? ¿Alguna forma de intervención divina? Nadie lo sabe. Al final de los tiempos, el Mesías retorna para el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Nadie sabe si estos tres Mesías son el mismo o serán distintos. Y si es esto último, ¿cuál de los tres combatirá y contra quién? Lo importante acerca de esta gran batalla, de la que se habla en los diferentes textos, es que si muchos creen en ella, y si esa creencia influye en la vida de esas gentes, ¿quién se atreve a decir que no tendrá lugar? Por ahora, ignoramos si el futuro está escrito. Quizás se oculte en un pergamino curtido por 2000 años de desierto y olvido. La humanidad se debate ante su destino, un día más, o acaso el último. Nuestras respuestas quedan envueltas en el misterio del efecto Nostradamus.